En uno de los patitos vamos a hablar de Fukushima. Y es que un tribunal japonés anula una multa multimillonaria contra los directivos de la operadora de Fukushima, TEPCO. Alguien, en un comentario, afirmó que en este canal se frivoliza acerca de Fukushima y de Chernóbil. Tuvimos un conversatorio con Luis Felipe Durán, hablando de situación nuclear, de Fukushima, de Chernóbil. Creo que resulta ocioso remitir únicamente a el ámbito del conversatorio, sino también el ámbito de la propia serie de HBO, Chernobyl, con sus 5 capítulos, Valery Legasov, con la explicación en el juicio que se hizo, con esa explicación que vemos en el capítulo, es bastante claro entender que no fue una situación de energía nuclear, sino un accidente tuvo bastante que ver con el sistema soviético. Cuando nos acercamos a la situación respecto de Fukushima, debemos de entender que fue un accidente derivado de un terremoto de una magnitud importantísima y después de un tsunami. Accidente, por tanto, con unas formulaciones de origen extraordinarias, enormemente extraordinarias, el 11 de marzo de 2011. ¿Mm? Y que, en buena medida, podemos vincularlo con dos elementos. Uno, el muro que protegía respecto de la zona marítima, se sugirió que se duplicara. No se vio necesario porque eran situaciones tan extraordinarias que no se consideraban probables, con lo cual ahí tenemos un vector. Y otro vector respecto de los motores diésel de garantía en caso de una situación complicada. Ya había un informe que la empresa decidió ignorar respecto del traslado, porque después de toda la vicisitud del terremoto, del tsunami, del paso del agua por encima del muro, cosa que no hubiera sucedido en caso de haberlo tenido duplicado en la altura. Se inundó y casualmente se inundó una zona donde estaban estos motores diésel. Y eso significó que para cuando la central estaba ya con sus 4 reactores apagada, porque previamente se había apagado con la alerta respecto de terremoto y tsunami, cosa que en Japón este asunto preventivo es algo muy importante, ahí para no el tema del reactor, sino para la refrigeración respecto del material fissionable que estaba en la piscina, ahí hubo problemas y ahí estuvo el asunto. Es decir, este tipo de cosas, lo mismo que muy poquito después la población volvió a la zona del entorno de la prefectura de Fukushima, eso no es frivolizar, no es decir asuntos como si fuera esto el concurso de la vedette en la época de los años 80. No, estamos a otro asunto, que es tratar de desdramatizar aquello de que la energía nuclear es el mal del mundo y va a ser el fin del apocalipsis y que va a ser el acabose, cosa que supuso la política de la puntilla de Angela Merkel, precisamente con el tema de Fukushima, para dar el asunto por fin y quitado de las centrales nucleares en Alemania, lo cual le llevó a que a los brazos de Rusia con el gas barato. Ya terminar de redondear la política que su predecesor, Gerhard Schröder, había canalizado. ¿Para qué? Para ser el vicepresidente de Rosneft. Para ser el encargado del Nord Stream, para abrir la vía para que Rusia pudiera dejar de tener impedimentos sobre el terreno de la conexión del dinero, perdón, del gas entre Rusia y Europa, pasando por los laterales y pudiendo abrir el frente de combate en Ucrania para poder incorporar el territorio a la Federación Rusa. Y esto lo incorporó en la puntilla Angela Merkel en ese momento en el que dijo, ah, Fukushima, ay, qué mal, habrá que cerrar todos los reactores que hay en Alemania. Eso es absolutamente increíble. Cuando nos encontramos con el asunto, ciertamente, en 2011, cuando estaban sucediendo los acontecimientos,
TEPCO fue la responsable, porque era la operadora, era la que estaba detrás de este asunto. Y la justicia, en principio, en Japón, no está contaminada, ¿no? Es una justicia que tiene un trasfondo de un sistema democrático que hunde sus raíces respecto de la posguerra, con aquella constitución hecha en tiempos de MacArthur como responsable de la gestión de la ocupación aliada, con un solo mando de un solo territorio, dejando de lado el asunto de las Kuriles, dejando de lado que el Okinawa revirtió a Japón en el 1972, y casuísticas, detalles. Pero en buena medida, esa posición estableció un sistema democrático, un sistema de separación de poderes, un sistema en donde la justicia es capaz de establecer sus propios vericuetos a la hora de juzgar. Por eso hay que tener en su justa medida titulares como este. De un tribunal japonés anula esa multa contra exdirectivos de la operadora de Fukushima, es decir, TEPCO. Teniendo en cuenta el detalle de que es cierto que Shinzo Abe fue asesinado después de haber sido muchos años primer ministro. Parece que hay una derivada entre el asesino respecto de la secta Moon y de infiltración. Es una situación de vector. Lo cierto es que Shinzo Abe, todavía, aún no siendo primer ministro, estaba negociando una posible solución a las Kuriles, que luego lo comentaremos respecto de la ausencia de tratado de paz con Rusia. Y es que, respecto de esta noticia, un tribunal de apelaciones de Tokio anuló una multa de 84.000 millones de euros contra 4 exdirectivos de la empresa Tokyo Electric Power Company, TEPCO, el operador de la planta de Fukushima, Daiichi, que sufrió en el 11 de marzo de 2011 uno de los peores accidentes nucleares de la historia. Los accionistas de TEPCO presentaron en 2022 una demanda contra estos altos cargos, alegando que el accidente era evitable, como hemos comentado, y que se produjo debido a las deficientes medidas de seguridad que había en la planta nuclear, según la cadena de radiodifusión japonesa NHK. La Corte ha argumentado este viernes que los demandados no podían prever las consecuencias del desastre. Un fallo que se produce después de que un tribunal absolviese en 2019 a 3 directivos de la empresa por negligencia en base a los mismos motivos. La multa millonaria tenía como objetivo cubrir los gastos en los que incurrió la empresa energética para compensar a los residentes que tuvieron que evacuar, desmantelar la planta y llevar a cabo procesos de descontaminación en la zona. La cadena de acontecimientos que se produjo aquel 11 de marzo al mediodía, a raíz de un intenso terremoto de magnitud 9 en la escala Richter, dejó cerca de 18.000 muertos, dando lugar al peor accidente nuclear de la historia, junto al de Chernóbil en Ucrania. Pero claro, estamos hablando de eso. Terremoto, magnitud 9, escala Richter. ¿Esos 18.000 muertos son por asunto nuclear? ¿O la escalada de el ámbito del terremoto, luego el tsunami y luego el accidente? Claro, el accidente de Three Mile Islands de 1979 fue gravísimo. ¿Cuántos afectados hubo fuera de la central? Nadie. Harrisburg, Pensilvania. Y el tercero de los accidentes fue uno a finales de los años 50, cerca de los Urales, y que los soviéticos ocultaron deliberadamente. Pero cuando sucedió el accidente de Chernóbil, algunos sacaron el informe secretamente de las consecuencias de lo que aprendieron allí para utilizarla para cómo aplicarlo en Chernóbil. Así que quizá los soviéticos habrían de explicar más y mejor oficialmente, porque, como comenté respecto de Chernóbil, en el momento de la serie de HBO, sacaron un comunicado que iban a hacer una serie, ellos, haciendo la contra, explicando la verdad.
Y al final acabaron haciendo una película, un peliculodrama, con un bombero, eh, en plan romántico, de macho alfa, a diferencia de lo que pudiera haber prometido. Y tenemos sobre un libro de un ruso hablando de Chernóbil, que podía haber servido de base para la adaptación de esa hipótesis conspiranoide. Con lo cual hay, respecto de Chernóbil, las cosas claras, y respecto de Fukushima, también las cosas bastante claras acerca de esa realidad, en la que, a pesar de que el sistema de seguridad de la planta respondió adecuadamente, tras el seísmo, al contrario de lo que sucedió en Chernobyl en 1986, donde el problema era el sistémico, el propio aparato soviético, las olas de unos 15 metros golpearon la central y provocaron inundaciones que llevaron a 3 fusiones nucleares y a la liberación de cantidades de contaminación radiactiva. ¿Quién esperaba que el tsunami iba a superar los 15 metros? La situación es dual. Eh, esa, eso sí, eh, aquí habría que incorporar algunos elementos, creo que lo vamos a hacer. Así pues, vamos con ello. Y es que la explicación de los errores en Fukushima, la altura insuficiente del muro de contención externo, por supuesto no de contención de la cápsula de los reactores, y la ubicación vulnerable de los generadores diésel suele centrarse en que estos fueron fallos de diseño y gestión, no inherentes a la tecnología nuclear en sí. Por lo tanto, son fallos evitables, no inevitables. El accidente de Fukushima fue provocado por una combinación de causas naturales extremas, el terremoto y el tsunami, y errores humanos en la evaluación y gestión del riesgo. Por lo tanto, cuando se habla de esos 18.000 muertos, son la vertiente del terremoto y el tsunami. Los generadores diésel de emergencia, esenciales para la refrigeración de los reactores tras la pérdida de electricidad, estaban situados en zonas bajas y vulnerables a la inundación, a pesar de las advertencias previas sobre el riesgo de tsunamis mayores. Investigaciones posteriores concluyeron que, de haberse diseñado la planta con barreras más altas y los sistemas críticos en ubicaciones seguras, el desastre se podría evitar. ¿Qué diferencias con Chernobyl? Pues evidentemente, a diferencia de Chernobyl, donde hubo un fallo catastrófico del reactor y ausencia de contención, en Fukushima los sistemas de seguridad respondieron correctamente al terremoto y la reacción nuclear se detuvo como estaba previsto. El problema surgió por la pérdida de energía por la refrigeración, no por un fallo en la reacción nuclear descontrolada. Por tanto, aquí tendríamos que ver las consecuencias, el impacto humano y ambiental acotado. Aunque hubo liberación de radioactividad y evacuación masiva preventiva, la cifra directa de víctimas mortales de radiación fue baja en comparación con otros grandes desastres industriales. Recuerdo Bhopal en 1984. El retorno paulatino de la población a zonas antes evacuadas y la contención de los reactores muestran que, aunque grave, el incidente no tuvo consecuencias tan catastróficas como a la gente a menudo se le presenta. Por tanto, aquí hay que aprender de las lecciones y de las mejoras que se han hecho y explicarlas bien, porque el accidente llevó a una revisión global de los estándares de seguridad y a la implementación de medidas más estrictas en el diseño y operación de centrales nucleares, cosa que debió de haber hecho la señora Merkel y no simplemente decir, Fukushima, entonces cerramos todo. Bueno, tampoco es eso. Y estos errores han servido precisamente para reforzar la seguridad, demostrando que la tecnología nuclear puede gestionarse de forma segura si se aplican esas lecciones aprendidas, como sucedió con el caso de Harrisburg, Pensilvania, en accidente en Three Mile Islands. Tuvo también consecuencias respecto de la del reforzamiento de la seguridad con elementos supletorios que han servido bastante bien. Por tanto, no fue consecuencia inevitable del uso de la energía nuclear, sino una serie de decisiones técnicas, regulatorias, que eran inevitables. La propia tecnología nuclear no fue la responsable directa del accidente, sino una falta de previsión ante riesgos naturales extremos y la ubicación inadecuada de sistemas críticos. Por tanto, el incidente, aunque grave, no debería descalificar a la energía nuclear como opción energética, sino motivar una gestión más rigurosa y responsable. Porque las olas de 15 metros que impactaron en la central de Fukushima podrían haberse evitado o mitigado con mejores barreras costeras. Existen diseños de defensas costeras como barreras verticales curvas en forma de C,
estructuras en escalera, o incluso grandes piedras que han demostrado ser muy eficaces en reducir el impacto y la altura de las olas sobre infraestructuras críticas. Las barreras curvas, por ejemplo, relanzan la energía de la ola de vuelta al mar, disminuyendo significativamente el riesgo de inundación, mientras que otras soluciones, como ubicar barreras a mayor profundidad y distancia de la costa, también son altamente eficaces, aunque más costosas. El error en Fukushima fue subestimar la magnitud de posibles tsunamis y no implementar barreras adecuadas para olas de esa altura, a pesar de que la ingeniería costera ya disponía de soluciones probadas para proteger instalaciones frente a eventos extremos. Por tanto, con un diseño más riguroso y barreras apropiadas, el impacto de las olas y las consecuencias posteriores habrían podido evitarse. Los errores en el diseño del muro de contención exterior que acabamos de decir respecto del mar y la ubicación de esos generadores diésel en Fukushima no reflejan fallos inherentes en la energía nuclear como tecnología, sino deficiencias en la gestión del riesgo, el diseño y la preparación ante eventos extremos. El muro de contención extremo del mar y los generadores diésel eran medidas de protección frente a riesgos externos, tsunamis, pérdida de suministro eléctrico, pero su diseño subestimó la magnitud de posibles desastres naturales. Esto no es un problema exclusivo de la energía nuclear, sino de la ingeniería y la gestión de infraestructuras críticas aplicable a cualquier tecnología que requiera sistemas de respaldo y protección frente a eventos extremos. La función de los generadores diésel era garantizar la seguridad operativa en caso de corte eléctrico y muchas plantas nucleares en el mundo han funcionado correctamente en situaciones de emergencia. En Fukushima la inundación de estos generadores fue consecuencia de una ubicación vulnerable, no de un fallo en la tecnología nuclear en sí, cosa que hubo un informe previo, precisamente poniendo en detalle esta situación de contradicción respecto al sistema legal establecido, que TEPCO debió haber operado, pero digamos que teniendo una situación crítica de coste-beneficio, prefirió postergarlo al futuro, teniendo las consecuencias que todos pudimos ver. El accidente puso en manifiesto deficiencias regulatorias y eso no cuestiona la viabilidad técnica de una energía nuclear, sino de la necesidad de esa cultura de seguridad rigurosa y corrección evolutiva de esos riesgos, con esos dos elementos, el muro y el tema del generador diésel. En resumen, por lo tanto, fueron inevitables y no consecuencia directa de la energía nuclear. Y adaptarse, por supuesto, diseño, planificación, regulación, corregirse y mejorarse, como se ha hecho tras el accidente con esa revisión de normas y estándares internacionales. Por lo tanto, la inundación en una central nuclear puede prevenirse mediante medidas de seguridad que no dependen de la naturaleza de la energía nuclear, sino de la ingeniería, la planificación y la gestión del riesgo, como la selección adecuada del emplazamiento, que ya se hace, riesgos geológicos, sísmicos, hidrológicos, meteorológicos, el diseño y mantenimiento de barreras físicas, la ubicación de sistemas críticos, los planes de emergencia y protección civil, gestión integral del territorio, cosa que funcionó adecuadamente en todo este ámbito. Fueron de planificación y prevención en esos dos ámbitos que hemos citado. Por tanto, aquí de frivolizar nada, decimos las cosas como son. Hubo dos elementos que la empresa tuvo a mal el establecerlos y por tanto ahí se derivan esas consecuencias que no son tan graves como la gente piensa. Y es que, aparte de este ámbito de que el tribunal anula esa multa millonaria, que ya deriva de una sedimentación respecto de los precedentes, con lo cual ya hay una especie de doctrina jurídica respecto a esto. Japón anuncia que China reanudará las importaciones de pescado tras los recelos por el agua tratada en Fukushima. Ese agua que incorpora ciertos elementos radiactivos que cualquier persona avezada, como nos hizo Luis Felipe Durán en ese conversatorio, explicando que no hay que ponerse tan histéricos respecto de estas aguas presuntamente radiactivas porque vayan a ser vertidas al mar y por tanto el mar vaya a ser un erial como lo vemos en Cuando el destino nos alcance, aquella Soylent Green de 1974 que tiene un vídeo, un programa explicativo
Aunque con un pequeño detalle olvidado entonces, que es que aparece una máquina de videojuegos, aquellas de las máquinas que había en los salones recreativos en España en los años 80, y era la primera vez que aparecía en una película. Pero más allá de esto, creo que el vídeo salió bien. Esa situación respecto de los mares, que se comenta sucintamente, pareciera que es el horizonte de la situación con las aguas tratadas en Fukushima. Nada más lejos de la realidad. Y es que finalmente la verdad acaba por incorporarse y los hechos acaban por abrirse camino, en donde las autoridades de Japón anuncian un acuerdo con el gobierno de China para reanudar finalmente las exportaciones de alimentos al país vecino, una medida que Tokio ha pedido insistentemente a pesar de las reticencias expresadas por Pekín tras la liberación al mar del agua tratada de la central de Fukushima, algo que, como se verá después con Rusia, tiene más que ver con asuntos que no tienen que ver con esto, sino con relaciones geopolíticas que infieren en asuntos colaterales que puedan servir de cortafuegos o de válvulas de escape para con la política del país sin entrar en choques directos, pero sí en colaterales. El portavoz del gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi, indica en una rueda de prensa que los dos países han acordado poner en marcha una serie de medidas técnicas para allanar el camino para exportación de alimentos procedentes del mar de China, eh, lo que supone una nueva muestra del acercamiento entre los países, ha informado la agencia de noticias Kyodo. Por su parte, las autoridades aduaneras de China han indicado que se han registrado avances significativos en las conversaciones bilaterales sobre este asunto, pero no ha ofrecido más detalles al respecto. Está previsto que Pekín anuncie formalmente una retirada de gran parte de las prohibiciones que se aplicaron por primera vez en agosto de 2023. 2023. No obstante, Hayashi ha indicado que el gobierno tratará de levantar el resto de restricciones sobre las exportaciones de alimentos a una decena de prefecturas de Japón, entre las cuales se encuentra Fukushima, y que se encuentran en vigor tras el accidente provocado por el inmenso terremoto y tsunami de 2011. La prohibición impuesta por China ha sido objeto de fricciones entre las partes, que mantienen también disputas territoriales, especialmente en el mar de la China Meridional. No obstante, el ministro de Exteriores de Japón, Takeshi Iwaya, ha descrito esta medida como agradable e indicado que podría ser el inicio de un proceso para lograr soluciones más amplias. Con lo cual es un granúnculo respecto de otras situaciones que colusionan y por tanto es un icono que puede servir como válvula de gestión para asuntos más importantes. Lo que pasa con Rusia, ciertamente, en paralelo, en el pasado 2024, prohibía la importación de pesca japonesa por el vertido de agua de la central nuclear de Fukushima. Recordemos que Japón y Rusia, como heredera de la Unión Soviética, no tienen ningún acuerdo de paz. Formalmente siguen en guerra, a pesar de no ser una guerra activa. La Segunda Guerra Mundial, que terminó el 1-2 de septiembre en la bahía de Tokio, en el acorazado Missouri, con la firma de todos los países implicados acerca de la situación, pero no con un acuerdo de paz bilateral entre Rusia y Japón como heredera, como digo, de la Unión Soviética. Hay algunos acercamientos como la conferencia de San Francisco de 1956. El asunto de las Kurines es un asunto todavía abierto porque la soberanía de jure es de Japón, y a pesar de estar ocupadas ilegalmente e ilegítimamente por parte de Rusia. Por tanto hay asuntos abiertos que ameritan de trasfondo de esta realidad, sobre todo cuando la situación en la península coreana, la situación respecto de Ucrania, ha hecho que Japón y Rusia vuelvan a tener una situación de tensión, con lo cual el trasfondo sigue siendo importante cuando el Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia, Rosenhofdanzor, ha informado de la prohibición de la importación de productos pesqueros y mariscos de Japón en respuesta al vertido de agua de la central nuclear de Japón, Fukushima, iniciado en agosto del año 2024.
Y lo dicen en octubre. Las restricciones permanecerán en vigor hasta que se aporte información para confirmar la seguridad de la pesca y el cumplimiento de la normativa de la Unión Económica Euroasiática y los análisis pertinentes de Rosenhofnador, ha indicado un comunicado recogido por la agencia de noticias rusa Interfax. Lo cual es alucinante porque, claro, los científicos dicen claramente que la afectación es mínima. Lo mismo que comentaban acerca de los temas del mercurio con las vacunas, de que cuando uno abre una lata de atún o una conserva, hay más mercurio en esa conserva que lo que pudiera haber residual respecto del tratamiento de la conservación de esas vacunas para con la implementación de esas vacunas en los jóvenes. Recordemos que todo esto de las vacunas venía por un asqueroso ex científico que hizo una publicación en The Lancet con solamente 12 casos, 12, lo cual significa que hubo un problema respecto de la verificación por pares y la publicación de esa casuística, que luego le retiraron la licencia, por supuesto repudiaron el artículo, pero el mal ya estaba hecho. El propio organismo ruso ha apuntado a que estaba estudiando imponer restricciones por la radiación en el agua que se utilizó para enfriar los reactores de la central Fukushima 1, afectada por el tsunami en 2011, que causó la fusión parcial en varios núcleos. Rosenhofnador reconoció que la importación del pescado japonés es prácticamente insignificante. Es decir, se pusieron intensitos simplemente por aparecer en la prensa. En 2022 apareció solamente 190 toneladas, 190. Mientras que en 2023 sumaron 118 hasta el 22 de septiembre. En cambio, hay pesqueros rusos faenando en la zona fronteriza con Japón, ha alertado el organismo ruso. Rusia se suma así a China, que luego levantó, que prohibió durante un tiempo la importación de pesca y marisco japonés en respuesta al irresponsable vertido del agua tratada y por tratar el océano Pacífico como una alcantarilla. Lo cual ciertamente es absolutamente irresponsable. ¿Por qué? Porque aquellos que tratan el Pacífico como una alcantarilla con el tema del plástico, por ejemplo, son la propia China, Filipinas, Indonesia, Vietnam, causando el 70%, 4 o 5 países, del vertido de plástico en todo el mundo. Pero la culpa se debe llevar Japón, por algo que los científicos dicen que es algo completamente asumible y que no supone ningún peligro, ninguno. Pero bueno, desde que tuvo lugar el terremoto y posterior tsunami en marzo de 2011, grandes cantidades de agua radiactiva se habían ido acumulando en la planta, donde ha sido mezclada con agua de lluvia y de torrentes subterráneos. Claro, porque el mar no tiene agua radiactiva de por sí, claro. No existe un reactor natural en Oklo, en África. No existe la radiación proveniente de los servicios sanitarios. No. Solamente existe la radiación ligada a la situación de los reactores nucleares, claro que sí. El plan para liberar el agua contaminada, una vez ha sido tratada con éxito, se ha topado con la fuerte oposición de numerosos grupos, entre los pescadores de China, de Corea del Sur, que temen por el futuro de sus negocios. Cerca de 1,33 millones de toneladas de agua tratada ha sido almacenada en las instalaciones que se encuentran casi al tope de su capacidad, según datos de la compañía que gestiona la central, que comenzó al vertido al mar en ese agosto de 2023, no 2024. Y a fin de cuentas, no voy a entrar en el asunto del agua contaminada, porque eso ya lo comentó Luis Felipe Durán, está ahí el conversatorio, pero ciertamente Japón tiene un problema más grave y más perentorio. Y es que Japón registró este mes de junio menos de 700.000 nacimientos en lo que va de 2020, sobre el 2024. Y voy a constatar un mínimo histórico. Este sí es un problema, no ese otro. Es que la tasa de fertilidad cae a un 1,15 en un país con una población de edad cada vez más avanzada.
Las autoridades informaron de ese registro de menos de 700.000 nacimientos a lo largo de 2024, lo que supone otro mínimo histórico a medida que la crisis de natalidad alcanza su punto álgido, con un nuevo descenso del 5,7% respecto al año anterior. El gobierno alertó que la tasa de fertilidad total del país, la media de hijos que tiene cada mujer a lo largo de su vida, ha caído hasta rozar el 1,15, por debajo incluso del 1,20 que ya marcaban los datos de 2023. Esta tendencia a la baja comenzó hace ya casi una década y ha hecho saltar las alarmas. Sin embargo, el número de matrimonios es un factor clave para la tasa de natalidad. Ha aumentado por primera vez en 2 años, hasta alcanzar los 485.063 para una población de unas 124 millones de personas. La cifra de nacimientos ha ido cayendo desde que alcanzó su mayor pico durante los años 70, cuando los nacimientos rondaban los 2 millones. Posteriormente la cifra cayó por debajo del millón en 2016 y bajó hasta los 800.000 en 2022. Muchos consideran este problema 2025, nombre con el que algunos expertos del Instituto para Estudios de Política Internacional IEP de Japón se refieren a esta crisis polifacética que Japón ya sufre debido a que los baby boomers se encuentran de edad avanzada. Será el comienzo de un efecto dominó que afectará primero a las residencias y que repercutirá progresivamente en la seguridad social, los programas de atención a los necesitados y, en último término, la economía nacional. Las familias japonesas llevan años siendo conscientes de las causas de este declive. Según una encuesta de 2021 efectuada por el Instituto Nacional de Estudios de Población, 8 de cada 10 parejas consideran que el coste de la educación infantil es el principal obstáculo para tener más de un hijo. El segundo motivo más destacado es la falta de espacio. Más niños requieren más metros cuadrados. El gobierno japonés está intentando explotar los pisos vacíos, 9 millones en todo el país, un 10% de ellos en Tokio, mientras se estudia una reforma del alquiler para facilitar la transición a viviendas más espaciosas. 6 de cada 10 encuestados por el gobierno también ven enormemente difícil conciliar la vida laboral con la familiar, y las largas horas de trabajo desincentivan a las parejas. Existen ahora mismo ayudas de 200 euros al mes por niño hasta que cumplen los 18. Y los padres también podrían solicitar servicios de guardería para niños menores de 3 años incluso si no están trabajando. Es por ello que el gobierno ha puesto en marcha una serie de medidas para transformar el régimen laboral. Las empresas están obligadas a permitir que los empleados con niños en edad preescolar de 3 años o más elijan entre al menos 2 opciones de estilo de trabajo, como trabajo remoto, jornadas más cortas u horas de trabajo escalonadas, además de facilitar que los empleados con niños menores de 3 años trabajen desde casa. Y no el asunto de Fukushima, es un problema de fondo para Japón. Así que hay que saber tener la cuestión de qué nos pasa para luego poder no solamente hacer el diagnóstico, sino también el pronóstico y las soluciones oportunas. Así que menos hablar de Fukushima, de agua radiactiva, de pescado y todo esto, porque ese asunto ya está solucionado, y más el tema demográfico, que es un problema estructural para Japón. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berbat, beti jaipian.